Continuamos en Panorama U Edición Central. El martes, cuando estuvo aquí Gabriela Sony, especialista en comunicación política, analizamos lo que fue la visita del Papa a Cuba y a los Estados Unidos y sobre todo el discurso que dio el Papa, la gran cantidad de discursos que dio allí en los Estados Unidos, pero el más importante allí en el Capitolio. Nos quedó mucho contenido para compartir con ustedes. Por eso, nuevamente hoy está Gabriela Sony con nosotros. Gaby, ¿cómo andas? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, por suerte. Bueno, me alegro. Bueno, nos quedamos en ese gran discurso que dio el Papa Francisco allí ante los congresistas en los Estados Unidos. Claro, habíamos dicho que el Papa supo captar el beneplácito de los congresistas que lo estaban escuchando muy atentamente. Él dijo sentirse agradecido por esa invitación en la patria de valientes y en la tierra de libres, y ahí consigue ese primer aplauso de todo el Congreso. Y no estableció, o sea, no bajó líneas, sino que señaló que era conveniente hacer o hacía un diagnóstico de situación, pero para alentar a los americanos a sumarse a las acciones que sean convenientes para un mundo mejor, empezó rescatando o iba a entrar en diálogo a través de 4 figuras representativas de Estados Unidos. Habíamos dicho Lincoln. Ahí vemos las ovaciones de pie, ¿sí? Lincoln, Martin Luther King, Dorothy Day y después un sacerdote Merton, ¿sí? Entonces, con Lincoln rescataba la libertad y para oponerla sobre todo a los fundamentalismos ideológicos, a las polarizaciones, y a los reduccionismos simplistas en tratar de dividir el mundo entre buenos y malos. Después también esto le servía a él para transmitir ese mensaje positivo de reconciliación sobre todo, de paz, de justicia. Después, en el caso del discurso en referencia a Martin Luther King, ahí era la libertad, pero en la diversidad, que había luchado por los plenos derechos civiles y políticos de los afroamericanos. Entonces, ahí ese tema servía para plantear el problema de la inmigración en los Estados Unidos, él volviéndose a presentar como hijo de inmigrantes y reconociendo todo lo que había hecho Estados Unidos por los inmigrantes, y rescató, que también es elogioso para los americanos, la tierra de los sueños, y aparece también el tema de los refugiados. Exacto. Y que no había que asustarse por los números, porque detrás de esos números hay personas, hay rostros y hay historias que hay que escuchar y que hay que buscar solución a esos problemas. Y aparece esa regla de oro de no hacer a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran, y luchar y buscar con la misma pasión y entusiasmo el bienestar que queremos para nosotros y nuestros hijos, para los demás. Y después, en el caso que es muy interesante de Dorothy Day, que abrazó la causa de los pobres, y ahí aprovechó porque en la cuna del capitalismo se tenía miedo de que fuera a decir algo improcedente, pero no, sin embargo reconoció la importancia de la actividad empresarial para generar riqueza y para dar trabajo, y así se contribuye al bien común. Eso también le permitió sacar el tema del cuidado de la tierra, de generar esa cultura del cuidado. Y por último, con Merton rescató que era un hombre de oración y sobre todo que era una persona que había desafiado las certezas de los tiempos y de esa manera había abierto caminos para encontrar soluciones. Y rescató de él también la apertura hacia el diálogo, ¿no? Hacemos un punto aparte, estábamos viendo las imágenes de cómo el Papa Francisco daba su discurso allí ante los congresistas, cómo se emociona el líder de los republicanos, digamos, el presidente de la Cámara. Sí. Impresionante, que luego renuncia después de la visita del Papa Francisco. O sea, más o menos contuvo las lágrimas hasta que salió al balcón del Capitolio. Y después, sí, en más o menos 12, 14 horas renunció. Se comentó que él había encontrado, después de las palabras del Papa, la paz necesaria para renunciar después de estar viviendo un momento así de una interna fuerte dentro del Partido Republicano, ¿no? Además, convengamos que él también pasa a la historia, ha estado entre 25 y 30 años más o menos al frente de la bancada de los republicanos, porque consigue que por primera vez vaya un Papa al Capitolio. Entonces, como que también
también cierra exitosamente su carrera, ¿no? La persona que está al lado es el vicepresidente de los Estados Unidos, Biden, ¿no es cierto? Sí, el que está sí, al lado sí, del titular de los republicanos. Católico, que vamos a decir el primer vicepresidente católico. Claro, exactamente. Además. Retomando lo que fue el discurso del Papa, y lo decíamos la semana pasada, pero está bueno reflejárselo a la gente, siempre este diagnóstico que hace sobre situaciones y sobre problemáticas en el mundo. No va a la crítica y no va a decir qué hacer por parte de los líderes mundiales, sino que hace un pantallazo y también lo hace desde su propia persona. Y la preocupación y siempre llamando al trabajo conjunto. No es ustedes tienen que hacer, sino que tenemos que dialogar, tenemos que encontrar soluciones y trabajar juntos. Y también acá para destacar que no hay liderazgo sin comunicación, eso es fundamental. El líder no se proclama a sí mismo, sino que tiene que ser percibido como tal, y en esa percepción juega un papel fundamental la comunicación. Bueno, y ahí tenemos que decir primero que llama la atención la variedad de formas a través de las cuales el Papa se comunica. Va desde los tweets, desde los 140 caracteres a los documentos doctrinales, que también son un éxito, como en la exhortación evangélica, la alegría del Evangelio, donde está como todo el programa del papado, ¿no? De manera amplia y detallada. Habíamos dicho, la síntesis de su papado está en el nombre, ¿no? Claro. En Francisco ya se sabe cuál es la intención fundamental. Entonces después tiene esa exhortación evangélica y la encíclica Laudato Si, que hace referencia, o se la conoce como la encíclica verde o ecologista, donde habla del cuidado del medio ambiente, de la tierra, ¿no? Es importante porque siempre las encíclicas han hecho referencia a la vida de la Iglesia. Esta es la primera vez que se posicionan con un tema que no tiene que ver con la Iglesia. Hay parte de la ciencia primero y después sigue con la doctrina de la Iglesia, pero utiliza los conocimientos científicos y además confía en todas las academias que tienen los Estados Unidos para encontrar solución a este problema, ¿no? Entonces tenemos esa variedad. Hay géneros nuevos, como por ejemplo la homilía. Claro. O sea, la homilía no la daba el Papa. El Papa, al vivir en Santa Marta, da misa, me parece que es de lunes a jueves. A las 7 de la mañana está la misa y tienen gran repercusión mediática. Se presentan síntesis homiléticas en el sitio del Vaticano con los fragmentos más importantes de ese sermón. Otro género es la entrevista. Los papas no daban entrevistas y la hace tanto para medios importantes como también a veces para radios más modestas, por ejemplo de acá de la Argentina, radios comunitarias. Otro género innovador son las conferencias de prensa que brinda en el avión cuando regresa a Roma, o por ejemplo también de Cuba a Estados Unidos, ahí también hizo conferencia de prensa. En un fragmento también lo que realizaba el Papa Francisco, bueno, obviamente le llegan cartas de todo el mundo y realiza llamados a las casas. Exacto, muy bueno lo que vos destacás porque él sigue haciendo eso que hacía. Se decía que acá en Argentina no tercerizaba la comunicación. Se comunicaba él directamente, inclusive cuentan una anécdota en alguno de los libros que él llama a un sacerdote y atiende la madre y pregunta por este sacerdote y la madre dice no, y se está durmiendo. Bueno, dígale que llamó el padre Bergoglio. Entonces después se encuentra con este sacerdote y dice qué carácter que tiene tu mamá. Entonces es muy espontáneo. Entonces ha seguido con esa costumbre de las llamadas telefónicas y con las cartas. Algunas han tenido problemas, que por una especie de cholulismo de la gente se hacen públicas. Cuando habló de la mexicanización de la Argentina, eso fue en una carta íntima, pero después la persona la hizo pública. Entonces, bueno, a veces se complica y él trata de ser un poquito más cuidadoso. En estas entrevistas tampoco esquiva los temas como más difíciles y más polémicos y tiene respuesta para todo. Inclusive pasó en la última conferencia donde negó que hubiera un divorcio católico. Por ejemplo, sí habló de la aceleración de los trámites para la nulidad, pero no genera falsas expectativas. La gente genera por su cuenta esas expectativas.
Lo que hemos visto no es un orador grandilocuente, pero sí un gran comunicador y que logra esa empatía, conectar con el estado de ánimo de la otra persona. Entra en sintonía y logra siempre un feedback, ¿no? Totalmente. Siempre está propiciando el diálogo no solamente con la gente que se va encontrando a su paso, sino propiciándolo con gente que no piensa igual. Exacto. Digamos que es una de las marcas de su liderazgo papal, es el diálogo con el diferente, ¿no? Y que es un lenguaje sencillo, claro, directo, coloquial, no necesita intérpretes que lo traduzcan, pero también es un mensaje profundo, significativo, interpelante. Hay algo también importante que implica a ese interlocutor, le da cierto protagonismo, y eso pasó la misma tarde en la que él salió al balcón. O sea, la gente tuvo el protagonismo de rezar por él antes de que él impartiera esa bendición papal, ¿no? Entonces siempre está planteando interrogantes, está reclamando la participación. Y ese pedido de oración, y fíjate cómo lo modifica en Cuba, ¿no? Claro. Cuando reconoce que hay gente atea, dice, bueno, si no pueden rezar por mí, por lo menos deséenme cosas buenas, ¿no? Y otra cosa fundamental para ir cerrando es la credibilidad. La credibilidad, sí, por la coherencia entre el decir y el hacer, genera confiabilidad. Entonces eso hace que los mensajes sean creíbles y tenga el seguimiento y la adhesión que se demuestra en cada lugar en el que está el Papa, ¿no? Gaby, muchas gracias. Gracias a ustedes. Estuvo Buen fin con nosotros. de semana. Gracias, igual. Gabriela Sony, especialista en comunicación política, analizando lo que fue la visita del Papa Francisco a los Estados Unidos y obviamente sus discursos. Pausa, ya venimos.